y vamos a analizar otros temas, vamos a analizar la semana, cómo vino esta semana muy movida para los inquilinos, y también tenemos a Sol Bray de la costa, de San Clemente, que también va a hablar un poco de su situación y cómo está llevando adelante también ella con una movida muy grande con el tema de su alquiler y bueno, y las circunstancias de cómo es ser un inquilino en la República Argentina. Así que bueno, vamos a darle entrada a la nota de Ana. Ahí está llegando, estamos viendo a Sol, a Maga, que se está conectando. Ahí nos estamos conectando. Aldo, ¿tenés la nota de Ana para poner? Buenas tardes, Glenda y toda la audiencia. Voy a tratar de explicar un poquito esta idea que surgió en Berlín en los últimos meses y que fue sometida a referéndum el 26 de septiembre, que es la expropiación masiva a grandes tenedores de vivienda en alquiler. En primer lugar, creo que es importante que entendamos qué fue exactamente lo que pasó. Aquí lo que ocurrió es que un grupo organizado de la ciudadanía planteó que quería hacer esta consulta, este referéndum, para conocer la opinión de los habitantes de Berlín respecto a esta situación. Y ahí el resultado fue, la verdad, que clarísimo. El 56,4% de los habitantes de esa ciudad está a favor de la expropiación a grandes tenedores de vivienda que están en alquiler. Es posible que este resultado haya sorprendido incluso a la misma clase política, puesto que previamente a la realización de esta consulta, públicamente la mayoría de los partidos políticos, incluso la ganadora de las elecciones a la ciudad de Berlín, que es ciudad-estado, recordemos, estaba en contra de esta medida, pero después de las elecciones anunció que tratará de respetar la voluntad popular, porque precisamente de eso se trata en principio la democracia. Ahora bien, ¿por qué digo que les puede haber sorprendido? Porque creo que una de las primeras lecciones que podemos sacar de lo ocurrido en Berlín es que existe una distancia grave entre la percepción de la realidad que puede tener una determinada clase política, más o menos amplia, y la realidad y la situación que vive la población, especialmente en las últimas décadas, donde se ha sufrido un proceso de inquilinización muy importante. En Berlín, nada más y nada menos que el 15% del parque de vivienda de la ciudad es propiedad de estas grandes inmobiliarias. Estamos hablando de 240.000 viviendas. Y en los últimos 10 años los alquileres se duplicaron. Esto en una ciudad que tiene cerca del 80-85% de su población que alquila, obviamente que genera un gran descontento y la sensación, yo creo que real, de que el sector político ha fracasado enormemente y no está siendo consciente del enorme problema que supone el acceso a la vivienda en alquiler por parte de la gran mayoría de la ciudadanía. Y por otro lado, el retraso por parte de la misma clase política en darse cuenta de que este era un grave problema, que si se sigue dejando a esta mentira que llamamos el mercado y que no deja de ser la ley del más fuerte, porque estamos hablando que los grandes capitales que participan en bolsa son los que se están apropiando de este parque, se fueron apropiando de este parque de viviendas, y una vez tienen concentrada una proporción suficiente, ahí pueden operar subiendo precios, y lo que está diciendo este resultado es que hay que ponerle límite, y hay que ponerle los límites desde la regulación. Ahora bien, como las regulaciones hasta ahora han sido tímidas, y recordemos que hace también unos meses el Tribunal Constitucional de allá consideró que la ciudad-estado de Berlín no podía regular el tope de precios, porque considera que eso es competencia nacional y no de un land o de una ciudad-estado en este caso. La respuesta de la ciudadanía que ve que es necesaria una regulación y que no se está haciendo lo suficiente, bueno, fue esta movilización para convocar a referéndum y decir, pues si no le podemos poner el tope a los precios, entonces les expropiamos directamente para que a través del Estado sí se puedan fijar esos precios. Esa es un poco la idea o la ideología que hay que entender detrás de esta situación. Ahora bien,
Lo que va a hacer Berlín y que anunció también la ganadora de las elecciones es convocar a una mesa de estudio para ver la viabilidad de esa medida, cómo se tiene que hacer. Y para eso tenemos que entender en qué consiste la expropiación. Es un mecanismo que existe en la mayoría de las democracias, donde se entiende que si bien la propiedad privada es un derecho, y es un derecho constitucionalmente reconocido, tiene unos límites como lo tienen todos los derechos en cualquier sistema constitucional. ¿Y cuál es el límite del derecho a la propiedad privada? Si lo relacionamos con la herramienta de la expropiación, es el interés público. Es decir, que por razón de interés público, por razón de conservar y preservar el bien común, se puede llegar a expropiar a esa propiedad a cambio de un precio. Es decir, no es que el Estado se queda con esas propiedades a cambio de nada, sino que el propietario deja de ser propietario de ese inmueble, pero percibe una compensación a cambio. Y ahí es donde están las mayores objeciones por parte de los detractores de esta medida, porque consideran, primero, que va a haber que es posible que se recurra y que eso se alargue años el proceso. Yo ahí disiento en el sentido de que si estamos hablando de Alemania, donde la función social de la propiedad está en la Constitución y hay una amplia, es que es indiscutible, la mayoría de la ciudadanía berlinesa que está a favor de esta expropiación, y no por cuestiones arbitrarias, sino porque tienen un grave problema de acceso a la vivienda, en un país democrático, con una democracia consolidada, veo difícil que eso se tire para atrás, porque sería tanto así como decir que la propiedad privada está por arriba del principio de la democracia. Ahí es difícil. Veremos cómo sigue, porque hasta ahora además todas las sentencias o las resoluciones judiciales en relación a las regulaciones que se realizaron fueron por falta de competencia de quien las aprobó, no por esta cuestión que nos quieren vender de que la propiedad privada sea un derecho absoluto o intocable. Eso no existe y no tiene una base constitucional. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema? Que es que la expropiación como decía antes, es a cambio de pagar un precio, ¿no? Y ahí sí que puede generar un problema de liquidez o de recursos del Estado, y habrá que ver, desde Berlín, habrá que hacerle un seguimiento para ver si esto es viable o no. Ahora bien, si eso lo queremos extrapolar o analizar desde una perspectiva de la situación argentina, creo que hay varias lecciones que se pueden sacar de este proceso, y que es un poco lo que tratamos de exponer en el artículo que publicamos hace unas semanas sobre qué es lo que podemos aprender de la aprobación social de la expropiación masiva de inmuebles en Berlín. Entonces, la primera lección, como decía, es que tomen buena nota la clase política de este desfasaje que hay entre las medidas o el debate público como lo plantean y la realidad del pueblo, que está sufriendo la imposibilidad de acceder a la vivienda cada vez más a través de cualquier vía formal. No se puede acceder a través de la propiedad porque no hay crédito asequible, porque la vivienda en Argentina está dolarizada y es imposible, con los salarios que se perciben, llegar a poder encarar un préstamo con un precio fijado en dólares. Y lo mismo está pasando con el alquiler, cuando se quiere obtener una rentabilidad sobre una base de dólares sobre precios de alquiler que son impagables con los salarios y el poder adquisitivo del salario hoy día. Y por otro lado, las ciudades argentinas también vienen sufriendo un proceso de inquilinización grave en las últimas décadas. Se calcula, por ejemplo, que en la ciudad autónoma de Buenos Aires alcanzaría o rondaría el 40% de la población inquilina, si no me equivoco. Y después Magalí, que domina más los números, puede precisar ahí. Entonces, si bien en nuestra región no existen o no tenemos constancia de quiénes son esos grandes tenedores y si están y si tienen una capacidad de influir en el mercado, lo que sí sabemos es que se está influyendo a través de mecanismos de campañas, a través de los medios donde se habla de que suben los precios del alquiler como si subieran mágicamente y no a fuerza de repetirlo por parte de un sector, que es el sector que de alguna manera lucra con la especulación, a quien le interesa decir que suben los precios, aunque sea una ilusión porque son impagables,
y por lo tanto vos podés ponerlos a la venta o en alquiler a precios impagables, pero otra cosa es que después eso se concrete. ¿Y cuántos de esos precios o de estos aumentos que dicen que se están dando en el mercado se terminan concretando y se terminan realmente percibiendo por los propietarios? Primero, no lo sabemos porque el Estado no está generando esos datos oficialmente. Eso se podría solucionar generando, por ejemplo, un registro, una forma de registro de los contratos que no necesariamente tiene que pasar por la AFIP, sino que tuviera que ver más con un mecanismo de control de qué contratos efectivamente en el campo formal se están realizando y con qué precio. Por ponerles un ejemplo, y ya que yo tengo esta doble faceta, que también tengo raíces, ¿no?, en esta parte de Europa, en Cataluña concretamente, acá se registran, en Cataluña se registran los contratos en el Incasòl, Instituto Catalán del Suelo, ¿sí? Y es ahí, no es una forma de registro a través de la FIP o a través de un mecanismo de impuestos, pero sí están ahí, incluso los depósitos, es decir, el mes de depósito no se lo puede quedar la parte propietaria, sino que queda ahí depositado para asegurar que no se manipula ni se usa mal y que se devuelve al final del contrato, ¿no? Es una posible medida, pero eso nos permitiría, ¿eso qué permite? Saber quiénes son los propietarios y quiénes son los inquilinos, qué número hay, siempre hablando de la parte formal, ¿no? En la región latinoamericana y en Argentina lo que vemos es que además está todo el tema de la informalidad. Habría que generar esos datos, pero lo que sí nos parece que es importante es que a través de la encuesta permanente de hogares sí podemos sacar los datos de qué población, por decirlo de alguna manera, no es propietaria y por lo tanto tiene una forma de tenencia no estable, que muchas veces es un alquiler ya sea formal o informal. A partir de esos datos, la clase política lo que tiene que entender es que tiene que regular el mercado para que no se genere, para que no lleguemos a una situación como la que ha llegado Berlín, donde es finalmente la ciudadanía que dice, bueno, pues si eres incapaz de poner un límite en los abusos, porque son abusos de posición dominante lo que está ocurriendo, no es un libre mercado, es un mercado de la ley del más fuerte donde quien tiene una posición dominante, en este caso, por ejemplo, porque se posee la capacidad de incidir en los medios de comunicación, instalar ideas que después no se condicen con la realidad, vos le tenés que poner un límite. Y en Berlín que dicen, si no le estás poniendo vos el límite, te lo pongo yo y quiero que directamente les quites esa propiedad. Bien, como ya expliqué, trae una serie es complejo, primero hay todo un camino que recorrer y que tiene que ver con tomar otras medidas que sí faciliten la asequibilidad de las viviendas. Y en ese sentido sí creo que nuestros candidatos y candidatas no deben seguir reuniéndose únicamente con las cámaras inmobiliarias o los colegios de martilleros. Obviamente ese es un sector que tendrá que hacer una transición a formas más democráticas de ejercicio de su actividad. Más democráticas, ¿qué quiero decir? Que dejen de realizar fraudes de ley en la aplicación de las regulaciones que recientemente se pasaron y que no se están aplicando, y que dejen de presionar en el mercado para generar un alza que no deja de ser una burbuja cuando vos querés fijar precios que son inasumibles para la gran mayoría de la población. Y a partir de ahí, generar mesas de diálogo donde surjan otras propuestas, donde se puedan generar soluciones que no pasen por esta idea de que el mercado de vivienda y el acceso a la vivienda tiene que ser una mercancía y a veces incluso un producto de especulación. Eso si se quiere avanzar en el fortalecimiento, ¿no?, de un acceso democrático a la vivienda. La otra cara o la otra posibilidad, no tenemos que descartarla, es una distopía donde reina el mercado y deja de ser una democracia, ¿no?, y se convierte en lo que decía, la dictadura de quien tiene la posición dominante en un determinado mercado. Eso significa, además, cuanto más concentrada esté la propiedad en pocas manos, serán esos propietarios, esos grandes propietarios o esa porción de población propietaria la que imponga sus normas, y ahí el Estado deja de tener una razón de ser democrática, pasa a ser un connivente del más fuerte. Y ahí está bueno también analizar qué vínculos o qué relaciones existen hoy día entre el sector
inmobiliario especulativo y la financiación de nuestra clase política. Pero bueno, eso ya da para otro largo debate. Son muchas ideas las que estuve planteando, las invito a leer el artículo que publicamos, pero creo que debemos de encarar la situación y no debemos seguir con esta ilusión de creer que el mercado se autorregula, porque lo que nos están diciendo no solo Berlín, sino Barcelona, Barcelona, París, que también reguló, y ahora la ley de vivienda que se va a aprobar en España, pero en otras regiones, es que esto es insostenible, y al igual que el cambio climático fue negado durante muchas décadas y ahora nos encontramos en una situación casi límite, los procesos de inquilinización sin una adecuada regulación del marco que contenga precios y que asegure el poder adquisitivo de salarios, ¿sí? Y una distribución justa del acceso a la propiedad para que ésta no se concentre, si no ponemos ahora un límite, nos podemos encontrar en una situación tanto más grave que la crisis climática que vivimos hoy. Muy bueno el resumen de Ana, le agradecemos. Muy bueno el resumen sobre expropiaciones en Berlín y un poco de la situación argentina. Es como un dictamen de la realidad de lo que estamos pasando en Argentina. El tema, yo tomé apuntes mientras que Ana hablaba y hay algunas frases que me quedaron. La mentira del mercado, es verdad, eso siempre lo decimos, esto es una mentira que la vivienda es un comercio, si no es un derecho humano, y esto lo tenemos que tener claro todos los inquilinos, toda la población lo tiene que tener en claro, porque la vivienda es un derecho humano y constitucional, no es parte del mercado, no debería ser, es parte del mercado, pero no debería serlo. Tenemos que desnaturalizar esto. Después poner límites con regulaciones, muy importante el poner el límite con regulaciones al precio de la vivienda. Esta es una de las medidas urgentes que tendrían que hacer, porque obviamente desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria se está proponiendo varias medidas y algunas son de urgencia a mediano y corto largo plazo. Convocar a mesas de diálogo. Esto de que los candidatos se están reuniendo con la Cámara Inmobiliaria y la Cámara y el Colegio de Martilleros, esto es algo que realmente es como antidemocrático porque no se reúnen con los inquilinos. Es algo que nosotros venimos hablando siempre y nos llama poderosamente la atención cómo no se van a reunir con los dos sectores. Está bárbaro, reunite con la Cámara Inmobiliaria, pero también te tenés que reunir con la parte damnificada, que son los inquilinos, que son las familias, las que pagan y las que están cediendo todos sus derechos por vivir debajo de un techo. Porque los candidatos es lo primero que tendrían que hacer, es ver cuál es el lado vulnerable y tratar de buscar una solución para el sector inquilino, para las familias. No tratar de generar mayores ingresos y darle más beneficios al poder más grande que tiene el país, que es el sistema inmobiliario. Bueno, tenemos a Magalí. Magalí, ¿cómo estás? Sol, ¿cómo están, chicas? Hola, Elen, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. Sol. Hoy tuvimos una jornada muy intensa, ¿no? Semana muy complicada y una jornada muy intensa. Hoy estuvieron en... Contanos un poco, Maga, contanos vos un poco. Teníamos para el día de ayer coordinada una reunión con el secretario Scatolini, que es como se ocupara el lugar del viceministro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, entonces el que sigue después de Ferraresi, ¿no? Y la reunión fue suspendida sobre la hora, prácticamente. Alegaron que tenían un problema de salud, pero se canceló una hora y media antes de la hora que estaba programada. Y sentimos que era también una falta de respeto ante todo, porque de hecho una de nuestras compañeras de la comunidad, Rebeca de Chubut, se había tomado el día en su trabajo, habíamos sacrificado todas, pero digo, las organizaciones sociales estamos conformadas por personas que trabajamos, estudiamos, tenemos una familia y a nosotras no recibimos una remuneración por reunirnos con nadie. En cambio, los funcionarios públicos sí tienen la obligación y sí cobran por atender a la población. Y nosotros representamos y defendemos, en realidad defendemos los intereses de toda la población inquilina del país.
y nos pareció una falta de respeto lo que se hizo y de la manera en que se manejó también la suspensión de esa reunión. Entonces, hoy participé yo en representación del observatorio y también como integrante de la comunidad del Comité Federal de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo del Ministerio, que es un espacio que el Ministerio propone para articular con las organizaciones, pero tuvo 4 encuentros en un año, en los cuales en casi todos los encuentros vimos que los funcionarios se retiraban antes, estaban mirando el celular mientras estábamos hablando todas las organizaciones de todo el país. Este espacio la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo es intersectorial porque está compuesta por distintos sectores, hay organizaciones sociales, entidades académicas, colegios profesionales, ahí está la Cámara Inmobiliaria, la Federación Inmobiliaria, cámaras constructoras, hay todo tipo de organizaciones que tienen que ver con la temática del suelo. Tenemos este espacio de articulación federal, que es la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, y ese espacio está dividido por regiones, y a su vez tiene este comité federal que reúne como todas las situaciones, ¿no? En ese contexto, hace unos meses presenté la propuesta para crear una comisión federal de alquileres y desalojos para atender la situación problemática de una parte importantísima de la población que no tiene ninguna. Esta fue la primera comisión federal creada en el ámbito de esa mesa porque tiene muchos requisitos que cumplir para poder generar un espacio, como lograr el acompañamiento de 7 instituciones de distintos puntos del país que sean también de distintos ámbitos académicos. Académicos y organizaciones sociales. Tuvimos el apoyo del CONICET, del CB Córdoba, de CEPA, del CELS, del Centro de Estudios Políticos, Legales y Sociales, para conformar esta Comisión Federal de Alquileres y Desalojos, y en 2 meses de formalizada la comisión, el Ministerio quedó en comunicarse 2 veces por vía mail, diciendo que iban a llamar por teléfono y nunca lo hicieron. Entonces, ya veníamos con esa forma de manejarse el Ministerio, donde hace este juego además, porque encima, si no querés recibir a nadie, directamente no te comprometas, no digas que vas a llamar y no llames, no digas que te vas a reunir y cancelás una reunión, directamente no hagas perder el tiempo si no pensás comprometerte. Pero bueno, acá tuvimos ese manoseo que nos pareció realmente una falta de consideración y de respeto. Y bueno, hoy en la reunión planteamos esta situación y planteamos la realidad que padecen los hogares inquilinos, donde se exige una rentabilidad en dólares, con salarios que están devaluados 3 veces desde el 2015 para acá. Entonces no se puede sostener, o sea, sí, nosotros, todos los trabajadores, toda la clase trabajadora perdió salario, y no se puede mantener una rentabilidad de un sector en dólares cuando no cobramos, lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Un salario promedio en 2015 era de 10.000 pesos, un salario promedio, y equivalía a $1.000. Hoy un salario promedio, que es el salario promedio oficial, ¿no? Son 60.000 pesos, son $350. Entonces, pagar con $1.000, que recibías en 2015, 10.000 pesos, pagar $200 de alquiler, era algo que estaba bien, o sea, que no te impedía pagar, digamos, ¿no? Pero hoy, con un salario de 350 que te exijan pagar 200, es algo que está fuera de lo que se puede para vivir, porque además tenemos dolarizado todo lo demás, tenemos dolarizado la comida que comemos, la carne, la leche, entonces el combustible, entonces es muy difícil en ese contexto, perdonen que se escucha a mi bebé de fondo, es muy difícil en ese contexto poder sostener esa rentabilidad que ellos quieren y que no haya un conflicto. Exacto, justamente eso te iba a decir, porque el inquilino no solamente tiene que pagar el techo donde vive, sino tiene que vivir como el resto de la sociedad que se ve empobrecida hoy. Si la comunidad se ve empobrecida porque los salarios son muy bajos y una canasta básica es muy alta para ellos, imagínense cómo vive un inquilino que destina desde el 60 al 80% de sus ingresos al alquiler, y el resto lo tiene que destinar a esa canasta básica que hoy están sufriendo la sociedad argentina, que empobreció al pueblo trabajador.
sea, estamos hablando no solamente del alquiler, sino todos los gastos que tiene cualquier familia. No solamente todos los gastos, sino todas las situaciones económicas, todas las situaciones que lo llevan a vivir en una situación totalmente vulnerable, como es la salud, la educación, la alimentación, tratar de comprar algún electrodoméstico si se te rompe. O sea, los medicamentos que realmente también vemos con muchísima preocupación el aumento en medicamentos, a mí me impactó muchísimo. La última que fui a la farmacia dije, pero por favor, no te puedes enfermar realmente. Un antibiótico está a 1.500 pesos, 2.000 pesos un antibiótico. O sea, realmente es una locura el aumento de los medicamentos, que también están dolarizados, también se está trabajando este tema. Nire nos había pasado también información de una charla que van a hacer con farmacéuticos para mostrar también esta situación, ¿no? Porque eso sí nos afecta a toda la población, pero en la situación inquilina, tener todo eso dolarizado que tenemos todo el mundo, ¿no? Las tarifas, los combustibles, la alimentación, además la vivienda, y siendo que pretenden quedarse con más de la mitad de lo que recibís, es imposible de sostener, en el tiempo sin endeudarse, es imposible de sostener en el tiempo el hostigamiento, porque pasa esto, como le produce a la otra parte frustración, al mismo tiempo que se hace toda una campaña comunicacional de hablar de hablar de los inquilinos como ocupas, como se hace toda una cuestión donde se mezclan muchísimos conceptos. De hecho mezclan lo que es usurpación, que es un delito penal, con lo que es la ocupación ilegal, con lo que es una situación de alquiler donde hay una deuda, ¿no? En esa situación se criminaliza la población inquilina, y como lo dije hoy, esto sí lo quiero repetir porque me parece muy importante, que no toda la población trabajadora alquila, pero sí toda la población inquilina trabaja, porque tenés que tener el peso para poder pagar el alquiler. Entonces todo el mundo, no existe población inquilina que no haga nada, siempre está trabajando, siempre está buscando la changa, la forma de tener el peso para poder pagar eso. Para poder pagar, exacto. Es como decíamos, también hay una situación que quiero que quiero contar, porque bueno, en la semana hay varias situaciones que se nos van planteando y que vamos exponiendo los viernes, ¿no? Como para que veamos cuáles son las diferentes circunstancias de la vida que te lleva a ciertas frustraciones, a los inquilinos. Por ejemplo, una familia donde hay adolescentes y los adolescentes están terminando el secundario, pero son inquilinos, hijos de inquilinos. Y bueno, se nos dio en 3 familias simultáneamente, donde esos hijos de los inquilinos, en lugar de estudiar, tienen que dejar de estudiar y dedicarse a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar a pagar el alquiler. La situación es crítica y tienen que ayudar a pagar el alquiler. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los chicos estaba por estudiar, se había anotado en la carrera de arquitectura para estudiar y no lo puede hacer porque es una carrera muy cara, y eso, los ingresos de su sueldo van a ir al alquiler, ayudar a pagar un alquiler y ayudar con el tema de la comida, porque el padre quedó sin trabajo. Y hay un solo ingreso, ahora serían 2 ingresos con el sueldo de él. O sea, estamos hablando que no solamente esa familia, esos padres tienen que salir a luchar para poder pagar un alquiler, sino que viene la nueva generación de inquilinos frustrando sus derechos, frustrando este derecho que es al estudio, a poder crecer y a poder tratar de buscar una vida mejor, ¿no es cierto? Tratar de poder llevar una mejor vida y por ahí frustrar el sueño de su vida. Entonces, Sol, ¿nos estás escuchando? Sí, Brenda, acá estoy. Sol, bueno, contanos un poco cómo fue tu semana. Sabemos que es una semana bastante corrida, que estás pasando una situación difícil, y contanos un poco como familia cómo se vive todo esto. Bueno, sí, obviamente como familia bastante complicados, porque como bien decían ustedes, y como decía en el informe Ana, el problema de la ausencia estatal, ¿no? Del control estatal, implica que haya un libertinaje total en cuanto a qué se puede hacer y qué no con la comunidad inquilina. Entonces, como no hay control, tanto los propietarios como las inmobiliarias creen que tienen derecho al hostigamiento constante, a la amenaza,
y a correr al inquilino con el miedo. Entonces, ante cualquier pedido mínimo que sea de cumplimiento de nuestros derechos, ya sea un arreglo en la casa o cualquiera de las cosas que la ley de alquileres propone para defender nuestros derechos, es un avasallamiento total donde están acostumbrados a eso, a amedrentar, a amenazar, a hostigar. ¿Y qué pasa? Por la falta de control y por la falta de información que tiene la población inquilina, muchas veces cedemos ante el miedo. Bueno, no es mi caso. Gracias a toda la ayuda que estoy recibiendo, la información, el trabajo de la comunidad, podemos seguir dando batalla ante una situación que es realmente angustiante, porque recibimos desde cartas documentos de desalojo hasta restricciones perimetrales. Estamos, en mi caso, impedida de poder asistir a mi lugar de estudio, porque la inmobiliaria me impone que no puedo pasar por determinada cuadra. Entonces, principalmente, como decían ustedes, los que sufren sufrimos todos, pero los que más angustiados están son los chicos, porque imagínate levantarte a la mañana en tu casa una vez por semana con una carta de desalojo y escuchar a mamá y a papá preocupados por cómo van a hacer, a dónde van a ir o qué se hace con esto, escuchar todo el tiempo que hablamos con abogados, que hablamos con esto, que hablamos con lo otro, y los chicos viven angustiados, viven con miedo. Se levanta más de una vez mi hijo más grande diciendo, soñé que nos mudábamos de nuevo, como una pesadilla, contándolo como una pesadilla. Es una situación angustiante, es una situación en la que las autoridades se hacen las tontas, miran para otro lado, cuando en realidad está saliendo en todos los medios nacionales lo que está pasando en la costa, está saliendo en los medios locales, en los medios en la televisión abierta, todos están tomando conocimiento del hostigamiento que estamos sufriendo, tanto las personas que son poseedoras de un terreno o que de buena fe firmaron un contrato, ya sea de alquiler o de compra de un pequeño espacio que con muchísimo esfuerzo pusieron 4 ladrillos para levantar su casa. Entonces, y a todo esto sumo otra realidad, ¿no? Aparte de la población inquilina, me parece que el gobierno, cuando hace sus números, no está contando a la otra población que no alquila porque no accede al alquiler, ¿no? Que es la que vive en una situación de hacinamiento, porque todas las mamás que estamos desocupadas y que tenemos el acceso a una UH, por ejemplo, no tenemos acceso a un alquiler. Y todas esas mamás jóvenes están viviendo en las casas de sus padres, en las casas de un vecino. He conocido cientos de casos de chicas que pasean de casa en casa con sus criaturas porque jamás van a tener acceso a un alquiler. Entonces, no solo es la población que alquila, sino la población que no puede acceder a un alquiler. Somos un montón los que en un futuro vamos a tener hijos que tengan que trabajar para poder solventar el alquiler de los padres y de ellos en un futuro, o seguir viviendo hacinados. Entonces, esa es la otra realidad que parece que no están viendo o que no quieren ver, ¿no? Es más práctico no querer verlo. Totalmente. Es más fuerte, como dijo Ana, la ley del más fuerte. Es verdad, porque si nos ponemos a ver, hay hijos que tienen padres inquilinos que cuando llegan a una tercera edad se transforma en una doble preocupación, porque ya son 2 alquileres para afrontar. ¿Cómo hace un jubilado para afrontar un alquiler? Los hijos que alquilan y tienen que ayudar a ese jubilado para pagar o su alquiler, o se van a vivir todos juntos y el gasto es mayor. ¿Cómo es la situación cuando vos llegás a la tercera edad y dijiste, luché toda mi vida y no pude tener mi techo propio, no puedo estar en el lugar que yo elijo estar y tener que andar corriendo mis muebles de un lado para el otro? Hay muchas situaciones que se dan en la vida de un inquilino. La niñez, donde tienen que andar de un lado para el otro y rompen todo lo que es el círculo social de los niños, la educación, donde tienen que despegarse un poco más de los padres, porque los padres por ahí tienen que buscar lugares más lejanos al trabajo para poder acceder a un techo más barato. Entonces, el tiempo que utilizan o que pueden estar con su familia lo usan en viajes también. Por otro lado, los adolescentes que tienen que salir a trabajar en lugar de ir a estudiar y poder pagarse sus estudios o poder disfrutar de la vida, porque el disfrute de la vida también es un derecho que tenemos los inquilinos, el disfrute de unas vacaciones o un descanso. El trabajador merece un descanso y es algo que los inquilinos no lo pueden hacer. Esta es otra preocupación también, aunque digan, están pensando en vacaciones. No, la recreación, las vacaciones, es el descanso que se le da a la mente y al cuerpo.
Y esto también... Además, eso también es un derecho, es como que va sacrificando un montón de derechos, son todos los derechos también de la seguridad social. A lo largo del tiempo todos nuestros derechos, desde que somos niños inquilinos y a lo largo de la carrera esta que nos lleva a alquilar, estamos sacrificando todos los derechos, muchos derechos vulnerados. Y es una situación preocupante, es una situación muy preocupante tanto para el niño, adolescente, el adulto, el jefe o la jefa de familia y el jubilado, el anciano que llega a la tercera edad sin tener un techo propio y digno donde descansar también. Porque esas son todas las situaciones que se le presenta a una familia de inquilinos. Sol, seguí, nos ibas a decir algo, perdona que te interrumpí. No, está bien. Agrego que en esta falta de visión global que tienen los políticos, hoy hablábamos de una comunicación en particular que tuve con una futura, con una candidata en las próximas elecciones a concejal, donde planteaba esto, bueno, que no es un problema el alquilar en sí, sino que el problema es la falta de trabajo. Y digo, qué desconocimiento, ¿no? Porque el problema no es la falta de trabajo, el problema es, como decía Magalí, el precio de los alquileres y la falta total de posibilidades de acceso a esos alquileres y de poder sostenerlos en el tiempo. Entonces, por más que un inquilino tenga trabajo, no duerme tranquilo, como bien decías vos, nuestro problema a diario es llegar a pagar el alquiler y sacar el fantasma de que somos usurpadores o gente que no quiere tener lo propio, ¿no? Alguna vez alguien me ha dicho también, ustedes son una generación que no trabajó para tener su propia casa. Es como que hay un fantasma en la cabeza de la gente que impone todo el tiempo la agenda política, lo impone la televisión, el inquilino es el que no quiere trabajar, el inquilino es el que no hizo lo suficiente para llegar a tener, cuando en realidad vivimos en un país de una historia de tenencia excesiva de tierras por una parte de la población y una parte muy pequeña de la población, ¿no? Y el resto seguimos desde hace décadas, siglos, luchando para poder acceder a algo que es un derecho constitucional, que es poder tener una vivienda, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos los días de sol a sol para proveernos un derecho que en realidad debería ser un poquito, aunque sea responsabilidad del Estado, ¿no? Digo. Así es, en realidad esto es plenamente ausencia del Estado. En algún momento los terrenos te lo daban a pagar, me acuerdo que me contaba mi abuela, cuando ellos llegaron de Italia, te los daban a pagar y te decían, tenés 2 o 3 terrenos, pagalos como podés, mi abuelo trabajaba como albañil, pagalos, incluso iba a la ferretería, buscaba los materiales y todo era pagar, y con un sueldo del trabajador donde mantenía una familia, pagaba, construía y podía acceder a más tierras. Hoy por hoy la realidad cambió muchísimo, por eso ese discurso viejo que traemos los argentinos de criticar y no conocer la realidad es muy duro. Maga. Sí, el tema también con el descontrol y la falta de distribución de tierras es que se cometen muchísimas estafas también. Vemos mucha gente que por desconocimiento y también por mucha necesidad paga un montón de plata, gente que en realidad no tiene tampoco el título de propiedad de ese lugar, y también ocurre... como parece una locura, algo realmente terrible, como ocurrió en Las Toninas, 1.200 familias siendo desalojadas por intimación de desalojo judicial, porque una empresa pagó el precio fiscal de todos esos terrenos como si no estuvieran ocupados, y es una ocupación pacífica y legal por 40 años, por la que de hecho habían generaciones que habían vivido a sus padres, sus abuelos en ese lugar, y no es que tenían, lo que faltaba es que el Estado haga la regulación dominial de eso, pero no venderlo a precio regalado a una empresa. Además le vendieron todo el pueblo completamente, sin tener ningún tipo de consideración con la gente que vive ahí, o sea, con gente que vive hace décadas, generaciones, y a eso se llega en esta disputa por la tierra, donde los que más tienen parece que tienen derecho a violar todo tipo de leyes, para dejar a los que no tienen sin ninguna posibilidad de habitar, porque el tema es que no te dan opciones, no hay opciones. Y una de las cosas que veíamos también cuando analizamos en el informe
de la situación inquilina en Argentina es que no hay ningún programa para adquirir un terreno, de ningún programa de crédito para adquirir un terreno. O sea, vos no existe en ningún banco para comprar un terreno tenés que pedir un crédito personal, y un crédito personal llega a 10 salarios, o sea, es eso más o menos, 10, 11 salarios. No llega al valor de la tierra, de un terreno. Entonces, y tampoco existe ninguna financiación, porque todos los programas como Procrear, como están generados para gente que ya tiene, para que amplíen la casa que ya tienen, para que mejoren la casa que ya tienen, para que arreglen la casa que ya tienen. Pero no hay ninguna que sea para que un inquilino se pueda comprar un terreno en cuotas de 20 años, y mientras tanto también poder ir construyendo en algo que sí es suyo, en vez de quedar relegado todo el tiempo al alquiler. Entonces no hay ninguna oferta crediticia para comprar un terreno. ¿Por qué? Porque sí le dan toda la oferta, todo el sistema bancario trabaja para que el sector más concentrado de la economía le den esos terrenos a precios muy baratos, o sea, como hizo esta empresa, lo hacen grandes desarrolladores, lo hace IRSA acá en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de comprar algo regalado, construyen agregándole muchísimo valor para que sean viviendas que son inasequibles, que no se pueden pagar por la población. Lo que hacen es que vienen empresas extranjeras que se llaman de inversión a comprar un departamento para dejarlo vacío, porque eso en el tiempo va a valer más de lo que vale hoy. Entonces, con esa especulación no se hace nada, no se invierte realmente, sino que se construye algo a partir de todos los préstamos, todo el crédito público, se gasta para eso, se lo dan a ellos, a los desarrolladores, a las grandes constructoras, y no se distribuye en que la población en general, mucha gente, pueda acceder a un crédito para comprarse un terreno, por ejemplo. Bueno, una pregunta que les voy a hacer a las dos. Y ustedes me dicen quién quiere contestar primero. Acá las agarro de sorpresa. ¿Por qué consideran que las dos grandes frentes que hoy tenemos, tanto el PRO como el Estado actual, no discuten políticas para devolverle al trabajador este derecho que tiene adquirido por derecho humano y constitucional a la vivienda, y sí debate ley de alquiler? Porque ellos son parte del negocio inmobiliario, tienen intereses, son parte también muchas veces de estos acuerdos especulatorios, entonces tienen un interés en que eso funcione y siga funcionando de esa manera y no resolver esa situación. Entonces, no pasa en todos los sectores. En realidad todos los partidos tienen campañas que están financiadas, campañas políticas que fueron financiadas por cámaras inmobiliarias, constructoras, entonces actúan a favor de esos sectores porque les dieron algún tipo de beneficio, y eso es una manera también de extorsión y de corrupción y de daño a la democracia realmente, porque justamente qué decisión se va a tomar a favor de todo el pueblo para resolver algo que va en contra de sus intereses económicos. Lo que están buscando es otra cosa, no el bien común, que es lo que necesitamos. Totalmente. Misma respuesta. Acá donde estoy yo, que es en el Partido de la Costa, todos absolutamente sabemos que desde martilleros, abogados, concejales, todos son parte del negocio inmobiliario. Es como Vox Populi, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, pero es como si no pudiéramos hacer nada al respecto. La sensación que hay es, y bueno, pero siempre fue así, como que somos rehenes de esa situación y no se puede hacer nada al respecto. Y bueno, y cuando empezás a hacer un poquito, pasan cosas, bueno, que le generan miedo a la población, ¿no? Yo de repente lo que pienso es que no hay que achicarse ante ese miedo porque es a lo que están acostumbrados, a no tener control, a que nadie denuncie, entonces queda todo así en esta cosa de que está librado todo al azar, y como decían hoy Ana y Magalí, este fantasma del mercado que regula todo, y no es así, o sea, hay intereses de por medio y miran para otro lado y no dan respuestas, y cuando
le preguntás a determinados partidos políticos qué posición toman respecto a este tema, no te contestan, porque son parte. Son parte de la solución y son parte del problema. Acá nos olvidamos también de involucrar a la justicia. La ausencia de la justicia y que hace la vista gorda a todo lo que está pasando, porque uno de los principales actores acá también es la justicia, que debería actuar y no actúa en muchos casos. Maga, querías decir algo. No hay, en realidad vemos, esta semana de hecho trabajamos tratando de articular con distintos entes gubernamentales del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial, como el Ministerio Público de la Defensa, porque para resolver los casos hay cosas que se nos escapan a lo que nosotras es posible resolver, y buscamos también esa articulación, y lo que nos encontramos es con mucha ineficiencia, con mucha falta de capacitación, y quería leer esto porque, chicas, se van a sorprender en este momento con esto que les voy a leer, que mandaron hoy a la comunidad. Vivo hace 2 años en una casa que hace 5 está en venta en la costa. Tengo contrato hasta mayo de 2023. Yo sé que este verano va a estar fatal acá y los dueños la quieren vender sí o sí, cosa que está bien, pero el de la inmobiliaria nos vuelve locos con las visitas a la casa. ¿Hay algún estimado de cuántas veces en el mes se puede mostrar la casa? Yo vivo y trabajo aquí, para nosotros es una complicación si todo el tiempo la quieren venir a ver, pero tampoco puedo negarme. ¿Hay alguna cláusula o algo que pueda agarrarme, de lo que pueda agarrarme? Desde ya, gracias. Primero, la situación. Yo cuando empecé a leer digo, pará, esto ya lo vi, esto ya lo estamos pasando. O sea, sí, lo primero que pensé, digo, esto se lo tengo que leer, así que lo estoy compartiendo con ustedes, pero quiero aclarar esto porque me parece súper importante, porque esto pasa todo el tiempo. Mientras una propiedad está alquilada, quiere decir que una parte le cedió el uso a la otra parte, ¿sí? Que es la que está viviendo en ese lugar. Mientras una persona vive en un lugar porque alguien le cedió el uso, tiene derecho a la privacidad y a la intimidad. Y no se puede violentar ni sacando fotos, ni entrando a ver cómo vive, ni nada. Es un derecho constitucional, en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, no se puede entrar a una propiedad que está donde es el domicilio donde se dio el uso, es una invasión a la propiedad. Y sí constituye un delito. Entonces, ni aunque lo tengas en el contrato, las personas nos están escuchando, ni aunque vean en su contrato que tiene una cláusula que dice que el propietario se reserva el derecho a visitar la propiedad para ver cómo vivir, no, esa cláusula no es válida porque es inconstitucional, porque tenés derecho a la privacidad y a la intimidad, y ese derecho está muy por encima de lo que quieren inventar como derecho a la visita. No existe derecho de visita en una propiedad que está ocupada y donde habitan otras personas. Eso es un abuso, y lo vemos que se repite. Entonces me parece muy importante decir esto para que toda la gente que nos escucha sepa que tiene ese derecho de decirles que no quiere que entre alguien que no vive en su casa. Mientras estén viviendo ahí, nadie puede violentar ese derecho. Exacto. Agrego que ni entrar a tu casa ni mirar por la ventana, como hacen muchísimas veces, ¿no? No se puede, y la gente no sabe que tiene recursos, porque cuando recurrís a los profesionales para que te den consejos, como pasó en género con la ley Micaela, debería haber para estos temas otra capacitación, porque a veces, no por mala intención, quiero suponer yo, pero te asesoran mal. Entonces mucha gente recurre por ahí a algún martillero o algún abogado a preguntar, y la respuesta es, si lo firmaste, lo aceptaste. Y no es así. La realidad es que no tendrían que estar informando si desconocen del tema. Eso es un problema muy grande. La desinformación conveniente también, ¿no? Porque gente que está dentro del sistema no puede estar asesorando mal a un inquilino. Pero bueno, como hemos visto, tenemos muchísimos casos. Bueno, yo les voy a comentar un caso también que estamos trabajando, justo nos llegó hoy. Es la estafa a una inquilina hace un mes que alquiló una casa. Y bueno, estaba todo bien hasta hace 2 semanas, donde el techo empezó a llover hormigas, un hormiguero terrible, y las hormigas caminan por la pared y bajan del techo. Llamaron a techistas, llamaron a la dueña no se presenta. La inquilina entregó el dinero del depósito, 85.000 pesos, pero la propietaria dice que no puede arreglarle el techo porque lo tienen que levantar. Ya fueron varios techistas a verlos y dicen que bueno, el techo hay que levantarlo porque el hormiguero está en el techo y está todo destruido.
y la propietaria dice que no puede devolver el depósito y bueno, y no se hace presente para hablar con la inquilina, dice que estamos trabajando en el tema, y la inquilina está desesperada porque bueno, no pueden dormir, no pueden comer nada sin que los piquen las hormigas, y necesita irse, tampoco tienen agua, o sea, y la propietaria no se hace presente, ahora dice que tiene COVID. Así que bueno, no tiene contrato, no le quiso dar el contrato hasta dentro de un mes, dice que dentro de un mes se lo va a dar, pero tampoco quiere hacer los arreglos porque dice que ya no los puede pagar. Entonces, este caso ya lo hemos vivido hace 2 meses atrás, donde estafan a los inquilinos una vez que entraste, sonaste porque te la tenés que arreglar como podés, y bueno, son temas en los que estamos trabajando y que hay que darle solución. Así que bueno, nos vamos a despedir, pero quiero que de este programa nos despidamos. Sol, decí unas palabras que quieras decirle a la comunidad inquilina, a toda la comunidad en sí. ¿Qué es la vivienda propia? ¿Qué es tener un techo digno? Bueno, lamentablemente en este momento un sueño, pero es un derecho. Tener un techo propio y tener un techo digno es un derecho, y que lo que nos tenemos que grabar en la cabeza es que tenemos que tener acceso a ese derecho. Que el Estado no nos puede decir que no puede proveernos ese derecho, porque sería como decirnos que no puede darnos escuela y que entonces no estudiemos. Entonces, empezar a entender que es un derecho, que hay que pelear por ese derecho y defenderlo. Maga. Me encanta ver la Sol empoderada y también aprendiendo, porque creo que una cuestión muy importante con la comunidad es que hacemos un aprendizaje compartido y colaborativo, y también eso da mucha seguridad en la forma en la que te podés manejar y cómo te podés proteger, incluso cuando hay contratos verbales, que eso lo quiero marcar, porque por más que alguien no tenga el contrato en papel, si hay un acuerdo verbal y hay un pago, hay un compromiso, y ese contrato verbal tiene un valor, y de hecho lo hemos puesto en valor desde la comunidad, y también así fuimos encontrando los fundamentos para defender el derecho, que es el derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda estable, es lo que necesitamos para vivir en paz también. Así es. Bueno, y desde Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, le decimos a todos los inquilinos, a toda esa población que no puede alquilar, a todos aquellos padres que están desesperados para darle un techo a sus hijos y dejarles una estabilidad, porque esa es una preocupación del argentino también, dejarles una estabilidad económica para que se puedan defender. Le decimos que se pongan de pie, que luchen por ese derecho, que luchen, que no tengan miedo, que estamos para acompañarlos, que hay organizaciones que estamos para acompañarlos para defender ese derecho constitucional y humano que tenemos a un techo digno, a vivir en paz, a defender nuestro salario, a proteger a nuestros hijos del futuro y dejarles algo, a dejarles todo nuestro esfuerzo como venimos haciendo, pero a dejarles un futuro mejor. Queremos una Argentina mejor, y para tener una Argentina mejor, el Estado se tiene que hacer presente y no tiene que hacer oído sordo a la justicia. Entonces también convocamos al Estado argentino a que tome cartas en el asunto, a que el ministro nos reciba, como nos tendría que haber recibido. Todos nos enfermamos, nosotros vivimos a 1000, los que trabajamos en las organizaciones sociales, y gratis. Creo que todos ellos cobran un sueldo que le paga también la población inquilina. Y bueno, y que merecemos ser escuchados y merecemos que el tema sea resuelto. Obviamente con soluciones a corto, mediano y largo plazo, pero la población inquilina es una población vulnerable y esto es responsabilidad del Estado. Un gran abrazo, besos para todos, hermoso programa, las quiero y gracias por todo el esfuerzo que hacen diariamente. Un beso grande y hasta el día. Música, noticias y algo más. Radio Pop Latino.